Durante siglos, Roma dominó Hispania. Ciudades, leyes, caminos, todo formaba parte de un mismo mundo. Un mundo que parecía eterno, pero en algún momento todo empezó a resquebrajarse. Aunque al contrario de lo que se piensa, no hubo una gran batalla que lo decidiera todo. No hubo un día en el que podamos decir, Roma ha perdido Hispania. Fue algo mucho más complicado, más lento, más silencioso. Mientras el imperio seguía existiendo, en Hispania el poder empezaba a cambiar de manos. Nuevos pueblos cruzaban las fronteras, algunos como enemigos, otros como aliados al principio, pero todos terminarían arrebatando Hispania a Roma. Y casi sin saberlo, Roma dejó de mandar. Pero, ¿sabías por qué Roma perdió el control de Hispania? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a la caída de Roma, desde la llegada de los hunos hasta el cambio en el clima de las tribus germánicas? ¿O cómo pudieron pueblos como los visigodos pasar de ser aliados de Roma y enemigos de las otras tribus germanas a convertirse en los nuevos dueños de la península? ¿O por qué se considera Toledo como la primera capital de España? Lo que ocurrió aquí no fue solo el final de un imperio, fue una transición. Un proceso en el que nada desapareció del todo y muchas cosas siguieron siendo iguales. En este vídeo vamos a reconstruir ese momento. Vamos a ver cómo Roma se transformó, cómo los visigodos heredaron su mundo y cómo en apenas unos siglos Hispania pasó de formar parte de un imperio global a convertirse en algo completamente distinto. Y lo más sorprendente es que muchas de esas huellas siguen presentes hoy, aunque casi nunca nos demos cuenta. Bienvenidos a la caída de Roma y la llegada de los visigodos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de historia. Hoy vamos a ver cómo los visigodos tomaron Hispania y también cómo cayó el Imperio Romano, porque es algo que hay que entender para poder entender la historia de España. Vimos en los vídeos anteriores primero los pueblos pre-romanos y después la llegada de los romanos y la conquista de los romanos y la creación de Hispania. Hoy vamos a seguir en este viaje, en esta historia de España. Vamos a avanzar unos cuantos años y toca hablar sobre la caída del Imperio Romano y sobre la llegada de unos pueblos germánicos, de unos pueblos bárbaros que llegaron del norte de Europa, del norte y del este de Europa, y que invadieron el Imperio Romano, lo hicieron caer. Ojo, no el Imperio Romano al completo, sino que el Imperio Romano de Occidente, porque el imperio se dividió en dos imperios diferentes antes de que cayese el Imperio de Roma, y el que cayó fue solamente uno de ellos. Por eso a lo mejor no es tan acertado decir que el Imperio Romano cayó de forma definitiva en el año 476, porque desde mi punto de vista el Imperio Romano sobrevivió muchísimos más años y yo creo que el imperio cayó cuando cayó Constantinopla, en manos de los otomanos. Pero bueno, es como se conoce la caída del Imperio Romano en el año 476 y con eso se da la entrada a la Edad Media. Es lo que se considera que da comienzo a la Edad Media, ¿sí? El año 476 con la caída de Roma. Bueno, no nos explanamos más y vamos directos ya a este capítulo de la historia de España. Podemos empezar quizás por entender cómo estaba el Imperio Romano en los siglos II, III, IV y también en el siglo V, que fue el siglo en el que perdieron Hispania, porque es muy importante entender cómo estaba Roma para poder entender la historia de España. Es indispensable porque está muy ligada a lo que pasaba en Roma, ya que Hispania formaba parte de Roma, y sin entender la historia de Roma no se puede entender la historia de España. En Roma, en el siglo II, Roma consiguió la máxima expansión. En el año 117 Roma fue lo más grande que fue jamás. A partir de ese año no llegaron a ser tan grandes como antes. El emperador era Trajano, que era un emperador hispano. También da a entender la relación de Hispania y Roma.
y también la relevancia de Hispania en la historia universal. En este mapa que tenemos aquí podemos ver la máxima extensión, ¿sí?, del Imperio Romano en el año 117. Es muy importante también entender este mapa porque es una de las razones por las que los visigodos entraron en Hispania y una de las razones por las que Roma perdió su imperio de Occidente. Como podéis ver, hay, desde mi punto de vista, tres fronteras o a lo mejor cuatro fronteras claramente definidas. La primera es Britania, aquí al norte, en la isla de Britania, en la que de hecho Adriano construyó el muro de Adriano para delimitar el Imperio Romano, porque más allá, en las tierras de lo que es Escocia, no había realmente nada importante para poder habitarlas. Es decir, no tenía ningún sentido para los romanos habitarlas porque realmente no merecía la pena. Después tenemos la frontera del río Rin, que era la frontera natural del Imperio Romano con las tribus germánicas, con los pueblos germanos. Era parecido a lo que pasaba con Britania. Los romanos seguramente tenían la capacidad suficiente para poder tomar estas tierras germanas, pero no tenían interés porque estas tierras no eran realmente productivas, no habían recursos, no habían materiales. Los romanos no tenían ningún interés en seguir hacia el norte, más allá del río Rin. Y después la tercera frontera, que es bastante importante, es la que veis aquí en Turquía, al este de Turquía, porque esa era la frontera con Persia. Roma estaba en guerra constante con Persia. El imperio persa era un imperio muy potente. Ahí sí que la razón de la que no siguieron los romanos hacia el este es porque simplemente no podían vencerles. Y en el sur tenemos la frontera africana, que básicamente es la frontera con el Sáhara. Y pasa lo mismo que pasaba pues como en Germania, en Britania, que para los romanos no tenía ningún sentido bajar hacia abajo, porque era simplemente desierto. Bueno, eso es importante entender este mapa porque estas fronteras nos indican que el imperio no tenía intereses de seguir expandiéndose. Y esa fue una de las razones por las que cayó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el periodo de expansión de Roma, la gente de Roma, las personas que habitaban Roma, es decir, los romanos, tenían esa energía, tenían ese espíritu para ser soldados y para ir allá a las fronteras a conquistar más y más tierras, porque eso significaba que podían conseguir también algunas tierras o podían conseguir muchos recursos si lo hacían. Y eso desapareció porque ya todo pertenecía a Roma, todo lo que era deseable de conquistar ya pertenecía a Roma. Entonces lo que tenemos es que esos romanos que antes eran soldados o que antes alistaban en el ejército para ir a conquistar, ahora se convierten en una especie de comerciantes que hacen negocio pues, a base de toda la logística que ha construido el Imperio Romano en las tierras que han conquistado. Entonces lo que pasa es que se va perdiendo poco a poco esa fortaleza militar que caracterizaba al Imperio Romano. Y en su lugar lo que hacen es a estas tribus germanas que están aquí al norte, más allá del río Rin, los van contratando. ¿Sí? Es como los van contratando para ciertas batallas, para ciertas guerras, y les dan dinero que para ellos era muchísimo en su momento, y cuando volvían a sus tierras germanas pues eran mucho más ricos, entonces había como un interés común, un interés mutuo para que se formase este tipo de soldados como mercenarios. A partir de aquí, esto no significa que el imperio romano fuese cayendo o fuese más débil. De hecho, en estos siglos, en el siglo II, en el siglo III también, Roma tenía o gozaba de una economía bastante fuerte, aunque sí que es verdad que en el siglo III empezaron los problemas políticos mayoritariamente, pero no económicos, porque por ejemplo en el siglo III los romanos también se dedicaron a construir muchas villas lujosas. Por ejemplo en Hispania construyeron bastantes. Hoy en España podéis visitar incluso estas villas y se puede ver el lujo que hay en ellas. Y lo que quiero decir es que gozaban de una economía bastante lujosa, bastante fuerte, y los problemas empezaron más en el lado político y en el lado militar, porque no tenían fuerza humana, porque no habían soldados romanos,
y también porque habían disputas por el poder. Sí, eran problemas internos de política que surgieron en el siglo III mayoritariamente, y en el siglo III es donde nos vamos a Diocleciano. ¿Quién fue Diocleciano? Bueno, Diocleciano fue un emperador en Roma que estaba viendo los problemas que tenía el imperio y quería buscar una solución a esos problemas. Entonces lo que hace Diocleciano es decir, vale, pues en lugar de tener un emperador que tenga que controlar todo, y que era muy difícil porque los terrenos, los territorios eran, como podéis ver en el mapa, eran increíblemente grandes. Lo que hace es dividir el imperio en diferentes diócesis y repartir este poder entre diferentes emperadores también. Bueno, lo que hace exactamente es una tretarquía, que son divide el poder en 4 partes. En 2 especies de emperadores máximos, que son los llamados Augustos, y en 2 emperadores de rango menor que los Augustos, que se llaman Césares, y que la idea es que estos Césares, cuando los Augustos abdiquen, tomen el poder y se conviertan en Augustos también. Vale, con Diocleciano esto más o menos funciona y tal, pero después cuando Diocleciano abdica, se va todo al garete, no sigue este sistema de la tretarquía, pero bueno, es como una especie de avanzadilla hacia la separación de los dos imperios, el imperio de Occidente y del imperio de Oriente. Después de Diocleciano y de que haga esta tetarquía y de que no funcionase cuando él se va del poder y tal, llega Constantino al poder. Constantino legaliza el cristianismo por primera vez en el Imperio Romano y también hace que Constantinopla sea una ciudad muy importante para el imperio, que más adelante va a ser muy importante porque se va a convertir en la capital del Imperio de Oriente, y más adelante va a ser la única capital del nuevo Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio de Oriente. Una ciudad que es muy importante durante toda la historia. Hoy en día también es importante, hoy en día se llama Estambul, está en Turquía, y también es una ciudad enorme, hay como creo que 20 millones de habitantes registrados, y se calcula que hay como otros unos pocos millones que no están registrados, así que se supone que es incluso más grande. Imaginaros una ciudad de 20-25 millones, que es como la mitad de España, en una sola ciudad. ¿Sí? Yo cuando he estado en Estambul, la verdad es que es una auténtica pasada ver las magnitudes de esa ciudad. Yo me acuerdo la primera vez que fui, ir con el autobús haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros en una especie de autopista y ver casas, casas, edificios y edificios que no acababan nunca. Es una ciudad realmente enorme. Pero bueno, como iba diciendo, Constantino llega al poder después de este tema de la tretarquía, y después, más adelante, con Teodosio I de la ciudad de Segovia, después de él, se crean o se dividen los imperios en 2. Se divide el imperio en Occidente y el imperio en Oriente, ¿sí? Y mientras pasa todo esto, es muy importante mencionar una de las razones por las que también cayó Roma, y fue la llegada de un pueblo turco-mongol por el este, por la estepa asiática, y eran los hunos. A lo mejor lo habéis escuchado o os suena este nombre con Atila, que llegó un poquito más tarde, pero los hunos iban llegando por el este, iban buscando nuevas tierras, unos guerreros realmente feroces, muy agresivos, y lo que hicieron fue ir desplazando a las tribus germánicas que estaban más allá del río Rin, hacia abajo, hacia el sur, hacia el Imperio Romano. Y de hecho los visigodos les preguntaron a los romanos si podían entrar dentro del imperio, porque se veían presionados por los hunos, les temían y pidieron permiso al Imperio Romano para entrar. Y el Imperio Romano, de hecho, les permitió entrar como soldados, porque además al Imperio Romano les hacía falta soldados, y era como pues una situación de decirles, podéis entrar, os pagamos no sé cuánto, y a cambio de eso nos tenéis que defender, pues por ejemplo, de otros pueblos bárbaros o de otros pueblos, pues por ejemplo, de los hunos. Y de hecho los visigodos lucharon junto con los romanos en contra de los hunos y pararon a Atila, de hecho, de seguir invadiendo tierras europeas. Pero eso, los hunos iban llegando
En el 395, cuando Teodosio I ya no es emperador, se divide el imperio, se divide en Oriente con capital en Constantinopla y en Occidente. Y, y es aquí ya donde empiezan los líos en Roma. Aquí ya Roma empieza a caer, es una caída muy sostenida en el tiempo, es decir, no es algo de golpe, pero sí que hay unos ciertos eventos que marcan la caída o que acentúan la caída. Uno de ellos es el saqueo de Roma en el 410, de hecho por los visigodos. Los visigodos pactan de cierta manera con los romanos, pues lo que os he estado contando, defenderles y ayudarles en el sentido militar. Y el problema es que los visigodos son de alguna manera maltratados o las promesas de Roma no se cumplen como los visigodos querían. Entonces los visigodos lo que hacen es, cuando estaba Honorio en el poder, invaden Roma. Invadieron Roma y secuestraron a la hija, me parece, de Honorio, no estoy muy seguro. Es como que presionan a los romanos a unas mejores condiciones. Antes de esto, un año antes, las tribus germánicas, para ser más específicos, los alanos, los suevos y los vándalos, entran en España o en Hispania y es como que van asentando una especie de reinos y de hecho los suevos crean un reino bastante estable en lo que es Galicia, y los vándalos se quedan como en el sur de España y los alanos se quedan más en el centro. Cuando pasa esto, los romanos pues, se ponen nerviosos porque ven que no pueden controlar sus fronteras de sus territorios y después de que los visigodos invadan Roma o saqueen Roma, eh, Honorio les promete darles tierra de verdad, es decir, cumplir su promesa. Entonces el pacto es que si los visigodos echan a los vándalos, a los alanos y a los suevos de España o de Hispania, los romanos les ofrecen la tierra de Aquitania. La tierra de Aquitania está en Francia, en el País Vasco francés, y era como un pueblo que hablaba de hecho pues, el euskera también, el vasco, y es el territorio que los romanos ofrecen a los visigodos. Los visigodos cumplen su palabra, entran en Hispania, sacan a los vándalos que se van a África, se quedan en el norte de África, y a los alanos también los sacan de Hispania. Con los suevos no pueden, los suevos se quedan en Galicia y en partes de Portugal, pero ya pues los romanos les ofrecen Aquitania y los visigodos forman su primer especie de reino en Aquitania, con capital en Toulouse, en Tolosa. De hecho, Tolosa fue la capital, la primera capital de los visigodos. Bueno, y a partir de aquí ya, pues vamos a entrar más en detalle después, pero los visigodos, bueno, el Imperio Romano va perdiendo territorio y poder hasta que en el 476 se conoce como la caída del Imperio Romano de Occidente. Se queda solamente Imperio de Oriente con capital en Constantinopla y esa ya es otra historia. Pero eso, yendo ahora al tema de los visigodos, porque hemos hablado mucho de los visigodos hasta ahora, pero no hemos aclarado, no hemos hablado sobre quiénes son los visigodos, de dónde vienen, cómo son. Bueno, los godos se cree que provienen de la parte de los países bálticos, de Letonia, Lituania, no se sabe muy bien, pero bueno, de esta zona se estima. Cuando las temperaturas bajaron mucho, hubo una temporada en la que las temperaturas bajaron demasiado y esto no les permitió seguir viviendo en esa zona, bajaron a la zona de Ucrania y de ahí pues fueron adentrándose cada vez más, más cerca de las fronteras del Imperio Romano y, después, bueno, los godos, eso, estaban como un pueblo que estaba todo el pueblo junto de los godos y después se dividieron en visigodos y en ostrógodos. Básicamente los visigodos eran los que fueron más hacia el oeste y los los ostrógodos los que se quedaron más en el este. De hecho, después los ostrogodos son los que se quedan con Italia y los visigodos los que se quedan con Hispania, con la península ibérica. Pero bueno, también no penséis que los visigodos o que los ostrogodos eran un pueblo muy homogéneo, es decir, que eran todos iguales. Era un pueblo muy heterogéneo, eran como una agrupación de diferentes tribus y
tenían bastantes más diferencias entre ellos de lo que podamos pensar. Pero bueno, es como esa agrupación que se hace de estos pueblos bárbaros, de estos pueblos germánicos. De hecho, en este mapa podemos ver cómo estaba formado Hispania en el año 418, exactamente. Los vascones también, muy importante, era como que ganaron mucha independencia del Imperio Romano y después de los visigodos también, porque en esta zona había demasiada montaña. Los vascones eran conocidos también por su dureza, que no se dejaban conquistar fácilmente. Así que aquí también en este mapa se puede ver que los vascones ya tenían su cierta independencia. Una de las razones también por las que el euskera ha sobrevivido. Aquí, como os digo, los visigodos crearon su primer imperio con capital en Tolosa, en la zona de Francia, del sur de Francia. Los suevos crean este reino aquí en la zona de Galicia y Portugal, León, y luego los alanos se quedaron en la mitad de la península y los vándalos en el sur. Y después, con la llegada de los visigodos, cuando pactaron con los romanos para echarles a los alanos y a los vándalos, los sacan de la península y los vándalos se quedan en el norte de África. Vale, y como veis, los godos estaban en Francia, entonces, ¿cómo es que se quedaron con todo Hispania después? Bueno, hay otro pueblo germánico muy importante en la historia también, que es el pueblo franco, ¿sí? El pueblo franco estaba más al norte, estaba en la zona de Francia del norte, Bélgica, en esta zona, y en el siglo V ya empiezan a bajar cada vez más y más hasta que echan a los visigodos. Hay una guerra entre los visigodos y los francos y los visigodos pierden la guerra y tienen que bajar más hacia abajo. Esto hace que los visigodos tengan que entrar en Hispania y formar su nuevo reino en Hispania. Lo hacen como en el siglo VI y consolidan una nueva capital. Ya no es Toulouse, ahora es Toledo. Por eso se conoce Toledo como la primera capital de España, porque fue la capital que los visigodos nombraron cuando ya conquistaron toda Hispania, ¿sí? O la mayor parte de Hispania, porque claro, los vascones y tal, pues no eran tan... y los suevos también, a esos no pudieron conquistarles, pero bueno, la mayor parte de Hispania queda bajo control visigodo. Aquí podéis ver en el siglo VI, en el año 560 exactamente, el mapa de Hispania. Claro, aquí vemos que los visigodos han bajado ya, han creado su capital en Toledo, en el centro de España, y los vascones todavía mantienen su independencia, los suevos todavía mantienen su reino, y también muy importante lo que pasa es que con Justiniano I, el Imperio Romano de Oriente Justiniano tenía la intención de volver a formar el imperio como antaño, es decir, que fuese igual de grande que antes, y de hecho fue muy grande bajo el mandato de Justiniano, que llegó hasta España y conquistaron el sur de España. Aquí lo podéis ver. Esto formaba parte del Imperio Bizantino. Pero bueno, aquí esto era, o sea, no era tampoco tan homogéneo como podéis ver. Los visigodos tenían el control de la mayor parte de la península, pero habían muchos pueblos diferentes que también tenían sus reinos y sus historias, así que eso no era para nada, no fue para nada un camino fácil para los visigodos tampoco quedarse con todo Hispania. Lo consiguieron muy tarde, en el siglo VII, y de hecho por muy poco tiempo, porque hasta que perdieron toda Hispania, que fue en el año 711, con los árabes, pues no pudieron apenas tener Hispania bajo su control total. Muy pocos años, menos de 100 años, ¿sí? Para que os hagáis una idea, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Así que eso, los visigodos llegan a España. Muy importante, los visigodos tienen como una intención de mantener la mayor estructura de lo que tenían los romanos en Hispania. Con esto quiero decir que mantuvieron la ley romana, que mantuvieron la religión también, aunque aquí hubieron problemas porque los visigodos eran arrianos y los
los romanos ya habían adoptado el catolicismo en España, y la diferencia eran muy pequeñas, ¿sí? Pero bueno, es lo típico con las religiones, que cualquier diferencia mínima es razón para conflicto, genera conflictos muy fácilmente. Pues básicamente eso es lo que pasaba. Aunque bueno, permitieron el cristianismo, que es lo importante. Y también, claro, es tener en cuenta que los visigodos se calcula que eran como unos 200.000 cuando entraron en Hispania. Y en España vivían en aquella época pues unos 4 millones de personas. Eran como el 2% de la población total. Tampoco podían hacer todo lo que quisieran, básicamente, ¿sí? Porque, claro, eran muchísimo menos, y por mucha fuerza que tuvieran, tenían también que escuchar al pueblo y aceptar más de lo que a lo mejor quisieran. Entonces, bueno, tenemos este mapa con los suevos, y bueno, a base de otra serie de guerras, los visigodos expulsan a los suevos y ya se quedan ahora sí que sí, con la mayor parte de la península hispánica, de la península ibérica. Los romanos de Oriente aún se quedan en el sur, consiguen mantener esa zona. Los visigodos no consiguen expulsarlos, tampoco consiguen expulsar a los vascones, eran realmente duros de pelar. Hay un nuevo rey visigodo que es Leovigildo, uno de los reyes más famosos del reino visigodo. Leovigildo era un fan de Roma, y de hecho pues permitió los casamientos entre hispano-romanos y visigodos. También restableció una especie de provincias parecida a lo que tenían los romanos, porque los romanos, cuando ya van perdiendo España, tenían 5 provincias: Cartaginesis, tenían Bética, tenían Galaecia también. Y Leovigildo es como que volvió a instaurar estas provincias, este sistema que tenían los romanos, porque le gustaba mucho Roma. También sumó, me parece que Vasconia, Cantabria y Astura, que es, bueno, provincias también de hoy en día, o comunidades autónomas de hoy en día. Y bueno, la cosa es también que quería derrotar a los vascones, quería unificar Hispania entera bajo el reino visigodo, pero no pudo con los vascones. Así que lo que hizo fue, en el 581, creó una especie de defensa, como una especie de freno. O sea, fue una ciudad al fin y al cabo, que la llamó Victoriacum, y se cree que de ahí viene también el nombre de Vitoria y la ciudad de Vitoria. Después de Leovigildo hubo otro rey muy importante, otro rey godo, que se llamaba Recaredo I. ¿Y por qué es importante este rey? Recaredo I fue el rey que convirtió el reino visigodo de arriano, lo que os he dicho antes. Los arrianos básicamente lo que creían era que no lo sé muy bien porque no sé mucho de religión, pero es algo, lo que yo entiendo es que ellos separaban la Santa Trinidad, me parece, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ellos eran 3 cosas diferentes, y para los católicos no. Para los católicos es solamente como una cosa, como un Dios. Eso es lo que yo entiendo de los católicos, y los arrianos lo separaban, ¿sí? Y esa era la razón por la que se odiaban entre ellos, básicamente. Lo que hace Recaredo es convertir el reino visigodo al catolicismo. Muy importante, ¿sí? Esto lo hace en el 589, en el tercer Tratado de Toledo, o en el tercer concilio de Toledo, ¿sí? Se decía así, en el tercer concilio de Toledo. Convierte al reino visigodo en el catolicismo. ¿Por qué? Bueno, la razón principal se cree que es por la presión de los hispanos romanos. Como he dicho antes, eran mayoría, por mucho, así que muchas veces a los visigodos les tocaba callarse y hacer lo que el pueblo quería. Pero bueno, eso es lo que pasó en el siglo VI, y ya después de Recaredo I, en el siglo VII, con el rey Siuntila, ahí ya sí que sí, los visigodos consiguen echar a todo el mundo de la península que no fuese el reino visigodo, y ya unifican la península entera. Echan a los romanos del sur de Hispania,
y bueno, también es como que consiguen vencer a los vascones de aquella manera, también es verdad. Pero se supone que ya en el siglo VI, es decir, en el año 500, no, perdón, sí, en el siglo VII incluso, en el siglo VII me parece, es cuando se supone que ya el reino visigodo consigue su máximo esplendor en Hispania y consiguen conquistar todos los territorios de Hispania. Vale, entonces tenemos ya el reino visigodo con todo el control de la península total. Y esto pasa en los años 600 y algo, y no dura mucho la alegría de los visigodos, porque los visigodos también tenían problemas enormes entre ellos, es decir, tenían unas luchas de poder por tomar el poder que eran realmente pesadilla para ellos. Había muchas alianzas, luego habían muchas traiciones por matar al que iba a ser el nuevo rey, no sé qué, lo otro. Total, y la razón me parece que es porque los visigodos no lo hacían por herencia, es decir, no lo hacían por linaje. Había como otro sistema diferente, entonces era como que como no estaba tan claro quién iba a ser el rey, y ya sabéis que cuando cuando la gente ya ve la posibilidad de poder ser rey y los dientes ya se vuelven largos, pues era lo que pasaba, ¿sí? Que todo el mundo quería ser rey y que hacían lo que hiciese falta para para poder tener el poder y para poder convertirse en rey. Total, que hubo otra movida dentro del reino visigodo. Ya en el siglo VIII, a principios del siglo VIII, hay otro problema, y es que el rey que estaba en el reino visigodo, que era Wititza, se muere y no estaba claro quién iba a ser el siguiente rey. Había como un candidato que era don Rodrigo, y luego había como otra parte también que quería el poder, y que había mucha gente que querían que no fuera Rodrigo el rey, y estos que no querían que fuese Rodrigo, el nuevo rey, hicieron una cosa que fue parecida a lo que hicieron los romanos con los visigodos. Es decir, cometieron el mismo error que hicieron los romanos. Es decir, los romanos pues tomaron a los visigodos como soldados, y luego los visigodos desde dentro pues se cargaron el imperio, básicamente. Pasó exactamente lo mismo con los visigodos y los árabes. Los que no querían a Rodrigo como rey llamaron a los árabes que estaban en Marruecos. Estos fueron a la península para poder combatir contra las tropas de Rodrigo, y cuando vieron que los visigodos eran fáciles de combatir y fáciles de ganar, dijeron: aquí no nos vamos, esto nos interesa, quedarnos aquí en Hispania. Así que empezaron a conquistar rapidísimo hacia arriba, hacia el norte. Consiguieron eso, toda la península, el poder de toda la península básicamente en 10-15 años, y menos en Asturias, que ahí fue como que hubo una rebelión en las montañas de Covadonga, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. La cosa fue que eso, en el 711 tomó lugar la batalla de Guadalete, que fue la batalla esta en la que entraron los árabes en contra de los visigodos de don Rodrigo, y ahí ya en el 711 se conoce como el último año de control visigodo en la península ibérica. Y con esto ya pues lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like porque de verdad ayuda mucho al algoritmo, y si no estáis suscritos aún, también os agradecería si os pudieseis suscribir. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.